Festividad del Bautismo del Señor. Ciclo C. Lecturas y oraciones de la misa. Antífona de entrada. Apenas se bautizó el Señor, se abrió el cielo, y el Espíritu se posó sobre él como una paloma. Y se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Oración colecta. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Mirad a mi siervo, a quien prefiero. Salmo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Tercera lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús se bautizó. Mientras oraba, se abrió el cielo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Credo in unum Deum. Liturgia Eucarística. Oración sobre las ofrendas. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que estas ofrendas de tu pueblo se conviertan en aquel sacrificio con el que Cristo purificó el pecado del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antífona de la comunión. Este es de quien decía Juan: Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oración después de la comunión. Alimentados con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comentario a las lecturas de la misa. Desde la resurrección del Señor se entendió mejor este pasaje inicial de su vida apostólica. Aquí aparece Cristo como Mesías e Hijo de Dios, que viene a realizar el programa liberador del siervo del Señor, como profetizó Isaías, y atestiguó posteriormente el apóstol San Pedro. Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sin gritar, sin violentar a nadie, paciente y manso, a base de gran comprensión, amor y sacrificio.
Cristo se entregó apasionadamente a realizar la obra del bien, de la justicia y de la liberación humana, a impulsos del Espíritu Santo, cuya fuerza le ungió en su bautismo en el Jordán. En el Evangelio de hoy hay un detalle exclusivo del evangelista Lucas, que lo repite al narrar la transfiguración del Señor. Es el contexto de oración en que los hechos suceden. Mientras oraba Jesús, se abrió el cielo. La teofanía trinitaria que tiene lugar en la escena del bautismo de Jesús relega a un segundo lugar la condición purificadora del pecado que tenía el bautismo penitencial impartido por Juan y que Jesús recibió de sus manos, en el bautismo general, como uno más en la fila de los pecadores. En él no había pecado, ciertamente, pero Cristo había cargado solidariamente sobre sí los pecados de los demás. Por eso el Bautista lo proclama Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu aletea sobre él, representante del hombre nuevo, fruto de la nueva creación, y el Padre lo proclama Hijo suyo. La acción del Espíritu que actuó en el bautismo del Señor en toda su vida y en el Pentecostés inicial de la Iglesia, se prolonga en la vida de los discípulos de Cristo, en su comunidad eclesial y en nuestra propia vida individual. El Espíritu alentó en Jesús su conciencia de Hijo de Dios, Rey, Profeta y Mesías ungido para la obra de la salvación humana, que culminó en el bautismo de sangre de su pasión redentora. Pues, igualmente, es el Espíritu quien nos da a nosotros conciencia de nuestra opción filial por Dios. Hay un sacramento que es punto de partida y comienzo de toda nuestra existencia de cristianos, como lo fue también en la vida apostólica de Jesús, el bautismo. En él somos sumergidos en el bautismo de sangre de Cristo, morimos al pecado con él y como él, para renacer también con él a la vida nueva de Dios. Culminación del sacramento del bautismo es el de la confirmación, sacramento del Espíritu Santo por antonomasia, valga la expresión. Hemos de vivenciar y revivir continuamente ambos sacramentos. A partir del bautismo, todo el itinerario personal y comunitario de nuestra vida cristiana está marcado por la acción del Espíritu Santo en múltiples formas, especialmente a través de los sacramentos, signos eficaces del don de Dios por el Espíritu del Padre y del Hijo, según la fórmula trinitaria siempre presente en la liturgia sacramental de la Iglesia, así. En el bautismo, que es nuestra participación en la muerte y resurrección de Cristo, se opera nuestro segundo nacimiento por el agua y el Espíritu. En la culminación del bautismo, que es el sacramento de la confirmación, recibimos la fuerza del Espíritu Santo para la madurez cristiana y el testimonio de fe ante los hermanos y ante el mundo. En la penitencia se realiza nuestra reconciliación con Dios y con la comunidad por medio del Espíritu Santo, enviado para el perdón de los pecados. En la Eucaristía invocamos al Espíritu Santo antes de la consagración para que santifique las ofrendas del pan y del vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo. Y después de la consagración, pedimos que el Espíritu congregue en la unidad a cuantos compartimos la cena del Señor, como signo de coparticipar todo, la fe, la esperanza, el amor y la vida. En el matrimonio, los esposos cristianos reciben la fuerza del Espíritu para el amor fiel y la transmisión de la fe a sus hijos. En el sacramento del orden sacerdotal, es el Espíritu Santo quien marca a los candidatos entresacados de la comunidad con el carisma del ministerio para el servicio del pueblo de Dios. Y, finalmente, en la unción de los enfermos, sella para Dios una vida que Él comenzó. Necesitamos un perenne Pentecostés bautismal en nuestra vida de creyentes para alcanzar la estatura de adultos y para vivir la madurez de nuestro bautismo, preanunciado ya en el bautismo de Jesús,
y su culminación en el sacramento de la confirmación. Precisamos angustiosamente el agua del Espíritu Santo, lo mismo que necesita humedad la tierra agrietada por la sequía. Nos hace falta un recio golpe de viento en la vela adormecida de nuestra nave eclesial para que su quilla avance cortando el agua con fuerza, y no quede nuestro velero tan solo en bonita estampa para una fotografía de álbum. Por eso nos avisa San Pablo: no dejéis apagar el espíritu. Con demasiada frecuencia dimitimos de nuestra condición, destino y misión de bautizados y testigos de la fe y de la esperanza en Cristo,